El momento más crucial para la carrera de un artista es el instante donde su legado se une a la cultura popular e inspira a futuras generaciones. Stacey Ann Ferguson, más conocida como Fergie, consiguió impactar en la industria gracias a Black Eyed Peas y a su disco debut. Tuvo una popularidad apoteósica donde se transformó en un icono tanto en la moda como en la música, pasando por su manifiesto de empoderamiento femenino en sus canciones hasta su revolución en el ámbito del hip hop. Soy Oscar Giral y hoy en Mundo Pop hablaremos de una de las cantantes que marcó los años 2000, la legendaria e irreemplazable Fergie. Desde sus inicios, Stacey estaba destinada a convertirse en una estrella. Participó en el programa infantil de Kids Incorporated desde los 9 hasta los 14 años, donde deslumbró por su gran talento en la interpretación, por su divertido carisma y por supuesto, su potente voz. Gracias a este programa, en 1994, la cantante formaría su primer grupo, Wild Orchid, formado por sus compañeras del show, y en el 97, cosechando la fama que tuvieron como artistas infantiles, pudieron publicar 2 discos bajo la firma del sello de RCA Records. Las chicas consiguieron tener un reconocimiento moderado en los Estados Unidos. Sin embargo, la promoción de su segundo proyecto cesó por el poco interés del público y el fracaso en las listas de éxitos. Aún teniendo un tercer álbum ya acabado, el estudio discográfico se negó a lanzarlo. El trío se separó definitivamente en 2001 cuando Fergie abandonó el grupo. Después de la separación, la artista confesó entrar en una crisis emocional y la adicción a las drogas y el alcohol. No obstante, no todo estaría perdido para la cantante. En 2003, un trío masculino de rap, llamados Black Eyed Peas, ganaron reconocimiento en el entorno del hip hop gracias a sus 2 primeros discos de estudio, pero necesitaban ese empujón hacia la fama internacional. Uno de ellos, will.i.am, invitó a Fergie a participar en la pista Shut Up para la preparación de su tercer disco de estudio, Elephant. Y bueno, lo demás, como se dice, es historia. El jefe ejecutivo de la discográfica le ofreció a Fergie un lugar permanente para llenar el vacío dejado por la partida de la cantante de fondo, Kim Hill, en el año 2000, y fue la mejor decisión que pudieron tomar. El grupo consiguió su primer gran éxito internacional gracias a What Is the Love, obteniendo más de 10 millones de copias vendidas con el disco y su primera nominación en los premios Grammy. La crítica los amaba y sorprendía por su variedad en géneros, juntando el funk, el jazz y el R&B. Reconocimiento, fama e impacto. Black Eyed Peas estaba preparado para marcar un antes y un después en la cultura popular, tanto por sus icónicas canciones como por sus innovaciones en la industria de la música. Si quieres que haga un vídeo revisando toda la carrera de Black Eyed Peas, deja tu comentario y tu buen like para demostrar el apoyo al contenido. Tras el buen recibimiento de su cuarto proyecto discográfico, Monkey Business, el grupo estaría planeando un descanso temporal, mientras que Fergie ya estaba en proceso de su debut como solista. En 2005, la cantante dio unas aclaraciones sobre la dirección musical que tomaría para su trabajo en solitario y el sonido que abarcaría en este. Will y yo hemos estado trabajando en ello. Será una mirada más profunda a quién soy. En cuanto al sonido, será electrónico, pero podré experimentar con los diferentes matices de mi voz. Me gusta usar mi voz como instrumento y podré demostrarlo con este álbum. Y tal como lo dijo, lo plasmó con el sencillo principal, London Bridge. Fergie nos mostraba su faceta más sensual junto a una base urbana con una influencia dance y una lírica que reivindica su vida sexual. El sencillo fue todo un acierto comercial, con más de 1 millón de copias vendidas y alcanzando el puesto número 1 en los listados más importantes del país, incluyendo el prestigioso Hot 100 de Billboard. Por desgracia, la crítica sería dura con ella, comparando el estilo tomado por la cantante con Holla at Bad Girl de Gwen Stefani. Estaba claro que la intérprete negó todas las acusaciones y callaría a sus haters con su smash hit e icónico Fergalicious.
del acrónimo de su nombre y la palabra en inglés delicioso, abre las puertas a un tema con tintes de electro y hip hop. Acompañada con will.i.am en la producción y composición, la artista nos trae una letra de empoderamiento y orgullo propio, donde ninguna mujer puede superarla y ningún hombre es tan bueno para estar con ella. El single fue un éxito asegurado gracias a su ritmo pegadizo y bailable, alcanzando el puesto número 2 en el chart del Hot 100 y consiguiendo marcar a la cultura pop incluso a día de hoy, donde la canción es tendencia entre los jóvenes gracias a la aplicación de TikTok. Y ahora que hablamos de TikTok, quería promocionar mi cuenta donde subo vídeos exclusivos y curiosidades de artistas o canciones. El link estará en la descripción y en el comentario fijado. El vídeo musical marcó historia y es uno de los más recordados en su trayectoria por el estilo colorido y dulce de la escenografía, fuente de inspiración directa de lo que sería para futuras generaciones como lo fue California Girl de Katy Perry. Con el rotundo ascenso en la popularidad de Fergie, daría a conocer al fin su primer álbum, The Duchess, un proyecto que arriesga con diferentes géneros, pasando por la base del hip hop, la sutileza del pop y la belleza del R&B, mientras que líricamente abarcaba temas como el amor y las críticas, al mismo tiempo que sus adicciones. El impacto que obtuvo la pieza maestra fue de una escala inimaginable para una artista femenina en aquellos años, logrando posicionar 3 números 1 en la cima del listado estadounidense, hazaña que solo hizo Christina Aguilera 6 años antes. Llegó a ser uno de los álbumes más vendidos por una artista femenina con 12 millones de copias a nivel global, y 5 de los 7 singles rompieron el récord al vender cada uno más de 2 millones de copias digitalmente. Aunque no llegó al pico del Billboard 200, tanto el proyecto como los temas lanzados quedaron en la memoria del público general. Sencillos inolvidables como Glamorous, sacado como tercer single, continuó con el éxito de la cantante. Inclusive en 2021 volvió a ser viral por el sampleo realizado por el rapero Jack Harlow en su tema First Class. También encontramos el melancólico Big Girls Don't Cry, una balada que nos cuenta la superación de una ruptura que nos demostró la madurez de Fergie ante la crítica y el público. Tal fue el triunfo que volvió a alcanzar la cima del Hot 100. Definitivamente, Fergie se había consagrado en la industria musical con tan solo su debut. No obstante, los expertos musicales fueron más duros con ella de lo esperado. Mientras que unos lo llamaban como la prueba de que el artista podía hacer una joya de disco fuera del grupo, otros lo tachaban de aburrido y tedioso, además de las similitudes al estilo y sonido de Nelly Furtado y Gwen Stefani. Las críticas no frenaron al artista, y menos al rendimiento del disco, ya que en general es complicado que una era tenga más de 5 sencillos oficiales, y los 7 singles lanzados demostraban el enorme potencial y fama que tuvo el álbum en la cultura. Fergie volvió a los Black Eyed Peas para terminar 2 de sus mayores proyectos, el disco The End y su secuela The Beginning, concluyendo en 2011 con una gira mundial. La artista se tomaría un descanso para poder enfocarse en su vida privada, en su carrera como solista y en su talento como actriz. En 2013, después de grabar para la banda sonora del Gran Gatsby, la cantante daría a luz a su primer hijo y anunciaría su regreso estelar para el 2015, con la participación de su amigo will.i.am en la producción del mismo. Posteriormente, con el lanzamiento, se daría a conocer que solo ayudó en 2 temas. Luego de la publicación del sencillo líder, LA Love, los problemas personales y retrasos en la producción del material empezaron a llegar. El tema alcanzó el top 30 en los Estados Unidos, obteniendo un mal rendimiento comercial en sus primeras semanas de estreno. La disquera decidió tomar un tiempo más largo en la búsqueda de otros productores que ayudaran a salir de la mala racha a la cantante, y donde ella misma aclaró que deseaba tomarse con calma la creación del nuevo material. La tardanza de un disco para otro fue de casi 11 años de diferencia, lo que fue un error, ya que dentro de la industria los cambios son muy rápidos, factor que perjudicó mucho al artista. Aunque recuperó cierto interés luego del lanzamiento de MILF en 2016, la polémica canción no superó las expectativas que la disquera y la artista deseaban. La intérprete tomó la decisión de separarse de su sello discográfico y formar el suyo propio llamado Duchess Music, y con ello la salida de su tan esperado segundo álbum de estudio, Double Duchess. Ante una mayor libertad artística, Fergie describió este disco como la continuación de su primer proyecto y un dualismo de la luz y la oscuridad, abarcando temas de su vida privada como el divorcio, los engaños que tuvo y su lucha como madre, donde 12 de las 13 canciones fueron escritas por ella. Pistas como Save It Till Morning o Love in Spain demuestran ese dolor interno del artista y la capacidad vocal como
como en la composición para hacer obras que transmiten todo lo que tuvo que sufrir para ser feliz. El álbum tuvo una promoción moderada, acompañado de un proyecto audiovisual que duraba 1 hora. Aún así no vendió lo esperado y no llegó ni al top 20 en la mayoría de los países, excepto al listado del Billboard 200. En los 4 años de promoción del álbum, Fergie sacó singles durmientes que fueron elogiados como abucheados por las masas. El lanzamiento del segundo disco fue completamente criticado por los expertos y el público general, siendo tachada como una artista olvidada, ya que no pudo superar ni igualar el éxito que obtuvo con su predecesor, comentando la poca evolución en la producción, como si la cantante se hubiera quedado estancada en los 2000. Ya se rumoreaba que Fergie iba a abandonar los Black Eyed Peas, y en el 2018, will.i.am confirmó lo esperado. La artista declaró que necesitaba enfocarse en ser madre y en sus futuros proyectos. Fergie necesitaba cautivar al público general, pero daría un gran paso atrás con su actuación del himno nacional en la NBA del 2018. Su presentación fue descrita como desastrosa, además de provocar las risas de muchos de los jugadores y la mofa y rechazo del público. Tras las duras críticas a su performance, Fergie se alejó de la música para poder enfocar toda su atención en su maternidad. A día de hoy, muchos medios la marcan, como ya he dicho antes, como una artista olvidada y masacrada por la industria. Sin embargo, estas alegaciones están muy lejos de lo que fue y siempre será Fergie. Una admiración para la música, una diva de los 2000 que ayudó a la inspiración de futuras artistas, y aunque nunca se haya considerado ella misma como rapera, también podríamos decir que fue una de las primeras raperas blancas en dominar el mercado americano. Fergie se merece todo el respeto por lo mucho que ha logrado en la industria musical y el legado que ha dejado a su paso. Antes de acabar, mencionar que daré un saludo en mi próximo vídeo a todo el mundo que comparta este vídeo en sus stories de Instagram, y así poder llegar a todo el mundo que le encante el contenido del canal. Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo con otros fanáticos del pop y suscríbete para ver más contenido como este. Comenta qué te ha parecido y si quieres que hable de otro tema relacionado al entorno pop. Recuerda que en la descripción encontrarás el enlace al grupo de Facebook, a mis redes sociales y a mi cuenta de TikTok. Muchas gracias por verme y nos vemos en mi siguiente vídeo.